Pero ahora vamos a insistir en eso porque nuevos casos de corrupción en el país se presentan. Sí, buenas tardes, mi estimado Fabricio, y muy buenas tardes a la noble ciudadanía de Esmeraldas que nos ve y nos escucha por este intermedio suyo. Realmente es preocupante, es muy indignante, diría yo, de todos estos últimos casos de corrupción que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos viviendo en nuestro país. Y podríamos decir que esta pandemia de la corrupción es peor que la pandemia del COVID, porque si realmente es criticable, es condenable, es rechazable de todo punto de vista los actos de corrupción, mucho más cuando se trata de los sagrados dineros para la salud del pueblo ecuatoriano. Y por eso considero que tanto usted como yo y como todos los ecuatorianos, y en particular los esmeraldeños, nos encontramos sumamente indignados por los últimos actos de corrupción en el campo de la salud pública. Es un mismo círculo prácticamente en donde se reparten el gran pastel y el pueblo tiene que seguir esperando las medicinas o seguir esperando que le den una fuente de trabajo en plena crisis. Y eso es lo criticable, hermano, porque es evidente, es notorio que no solo de este año, sino de los últimos años atrás, incluso se habla más o menos aproximadamente desde el año 2012, es decir, de la época de la administración del expresidente Correa, donde realmente existían mafias enquistadas en los hospitales públicos y sobre todo en los hospitales del IES, donde hacían y creaban empresas de papel, donde un grupo obviamente se repartían los contratos, le decía, tú empresa mañana ganas este contrato, tú otra empresa mañana ganas este otro contrato. Pero lo curioso del caso, mi estimado periodista, que todas esas empresas tenían un tronco, un patrón común, es decir, uno o máximo a dos personas realmente que lideraban esta verdadera mafia. Y lo que es más indignante es, y lo que últimamente salió a la luz pública, que por ejemplo, una mascarilla que en el mercado cuesta no más de $3, ¿no es cierto? La hacían pasar por 12, o sea, 4 veces más. Eso es lo realmente indignante. ¿Por qué? Porque al momento de aumentarle el precio a ese valor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Que otras personas, por ese costo elevado de ese insumo tan necesario como es la mascarilla, que es la que nos previene este tipo del COVID, esta pandemia que nos tiene a todo el mundo preocupado, ya obviamente se deja de comprar y por ende otros ciudadanos no pueden tener en su cuerpo, en su rostro, este importante elemento de cuidado como es la mascarilla. Entonces, esto es lo que realmente preocupa. Hacen un allanamiento a la casa del expresidente Bucaram y encuentran cartones por miles de mascarillas, algo más de 5.000 pruebas para el COVID. ¿Cuántas personas podrían haberse salvado o se pueden salvar, mi estimado Fabricio, haciéndole esas pruebas rápidas del COVID? Entonces, esto es lo preocupante y lo que más indigna también es que son caraduras, son cara de tuco. Este señor Bucaram, su hijo que está ahorita gozando en Estados Unidos, la plata del pueblo ecuatoriano, ya se fue el otro hijo, Michel. El caso de que se cayó ayer la avioneta en el Perú, escapando estos prófugos de la justicia, un señor Salcedo y su combo. Entonces, eso realmente preocupa, indigna. Entonces, ya debe haber, como se dice comúnmente, una barrera, un basta ya. Uno hasta aquí nomás llegó esta situación que realmente está lacerando no solo los recursos del pueblo ecuatoriano, sino también está lacerando ya la voluntad, la conciencia de todos los ecuatorianos. De esto no se salva la prefectura del Guaya, un asambleísta también involucrado en actos de corrupción. Eso es lo grave. Parece ser que la corrupción, mi estimado Fabricio, ha sido no la excepción, sino la norma o el patrón de conducta de estos servidores públicos. Y en el caso concreto del prefecto del Guaya, señor Carlos Luis Morales, yo sí tengo que hacer la siguiente puntualización. Yo sí estoy de acuerdo con lo expresado por la señora fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, en este caso particular. Porque nosotros no debemos olvidar que lastimosamente, a pesar de los indicios de convicción en contra de este señor prefecto Morales y habiéndosele solicitado de forma fundamentada la prisión preventiva, el juez natural de este señor, el doctor Orellana,
presidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas. ¿Qué hizo este señor? Le dictó medidas sustitutivas, violentando la norma legal. El Código Orgánico Integral Penal dice que se podrán dictar medidas sustitutivas en reemplazo de la prisión preventiva en los delitos que no superen los 5 años. Y este señor está siendo investigado, si no me equivoco, tanto por tráfico de influencia como por peculado. Y el peculado es un delito grave que incluso es sancionado con pena de 10 hasta 13 años. Entonces violentan la ley. Y sí estoy de acuerdo y me sintonizo con la fiscal general de que determinados jueces, no todos, en este caso puntual, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas, en lugar de dictar prisión preventiva en contra del prefecto, le dictó medidas sustitutivas. Es decir, ¿sabe qué? Póngase su grillete y vaya a disfrutar el billete y vaya a seguir haciendo no sé qué, más trafacías en las cuentas sagradas del pueblo guayasense, que es la prefectura de ese entonces. Ahí donde está el problema, doctor, a veces que con los jueces, con ciertos encargados de hacer justicia que no se cumple. Entiendo yo también el papel de Diana Salazar, que es muy bueno hasta el momento para combatir los actos de corrupción, pero como que no es suficiente eso, doctor. Claro, es que ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está dando el presidente en el caso puntual del prefecto del Guayas, Carlos Morales? Llévese en la plata, no importa. Usted me presenta un certificado de buena conducta, usted me justifica que es tal o cual funcionario público y siga la vida, siga disfrutando. Una de las características fundamentales de la sanción es efectivamente meter un poco, como se dice comúnmente, de temor. ¿Para qué? Que sirva de ejemplo para que los otros funcionarios públicos se cuiden, y si se le ha pensado por la mente la idea de llevarse los sagrados dineros del pueblo, digan no. Si al prefecto lo metieron preso del Guayas, yo me voy a cuidar y yo no voy a hacer lo mismo. Pero en cambio, si el prefecto hace todo su negociado, porque no me venga a decir que no conocía, eso era una mafia que la gobernaban los hijastros, dos, la mujer del señor y el ex marido de la esposa del actual prefecto de esta señora, creo que apellido Arcos, si no me equivoco. Entonces eso era una mafia donde creaban estas empresas fantasmas y ellos distribuían todos los contratos. Y no solo que se quedaba la plata solo con ellos, con ese núcleo familiar del señor Morales, sino que lo peor también es el sobreprecio. Y a él fue que le justificaron, le comprobaron que una mascarilla que cueste en el orden de los $3 en el mercado, la hacían pasar por 12. Una prueba rápida del COVID que cueste en el mercado no más de $11, la hacían pasar por 25. Entonces, eso es lo que indigna, mi estimado periodista, y ya debe ponerse un freno ya, ya hasta aquí nomás, porque realmente la gente se está cansando de tanto latrocinio, y que es peor aún en esta etapa de crisis y de pandemia, porque se le están robando no solo la plata al pueblo, sino que se le están robando la salud que ahorita se nos está acabando producto de esta pandemia del COVID. Doctor, si nos ponemos a sumar 13 años de gobierno, hay una gran cantidad de recursos que están inmersos en esto de la corrupción y que han salido del país. Con un país dolarizado, ¿cómo no vamos a estar quebrados prácticamente? Claro, por eso hay un refrán muy que cae como anillo al dedo. Al Ecuador no lo están quebrando los problemas de tipo económicos o de tipo, en este caso de la pandemia mundial del COVID. Lo están quebrando son sus malos administradores. Estas personas que simplemente llegan con el afán desmesurado y desmedido de llevarse el dinero. Y no está bien, mi estimado periodista. Aprovechemos este momento oportuno para darnos un gran baño de verdad y sancionar, obviamente, respetándose las garantías del debido proceso, pero a la persona que se le demuestre su grado de responsabilidad, que se le aplique el mayor rigor de la ley, pero no con estas realmente medidas tibias y medidas parche. Sí, el Código Orgánico Integral Penal, reitero, establece que la medida sustitutiva en lugar de la prisión preventiva solo puede dictarse en los delitos que se consideran, como se dice normalmente, menores, pero los delitos mayores, cuya pena exceda
sobrepase los 5 años de prisión, como es el caso del peculado, pues no amerita la medida sustitutiva, amerita la prisión preventiva. En mi real saber y entender y en mi modesta experiencia profesional, el señor Morales no debía estar con grilletes siguiendo manejando los destinos sagrados de la provincia de Guaya. Debe estar preso, no solo para que cumpla en el rato que se le pruebe su responsabilidad una pena, sino sobre todo que sirva de ejemplo para los demás servidores públicos, sean alcaldes, sean prefectos, sean concejales, sean miembros de la junta parroquiales, sean ministros, sean quien sea, sean asambleístas, lo que sea, porque en el Ecuador todos los ciudadanos estamos bajo el imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley. Ok, estamos agradeciéndole, mi estimado doctor. Muchas gracias y un placer, mi estimado Fabricio, haber conversado nuevamente con usted. Ha sido el doctor Abraham Duque hablando del tema de moda, de la corrupción. 13 años inmersos en la corrupción más alta en este país.